Así llega la presidenta de México al estado de Puebla para conmemorar el 164 aniversario de la Batalla de Puebla. Esta victoria del ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza sobre las tropas francesas en 1862, es un símbolo de soberanía nacional y resistencia. En ella, los soldados mexicanos frenaron al considerado mejor ejército del mundo en los fuertes de Loreto y Guadalupe. El pasado de México, este pueblo grandioso que siempre me ha protegido, este México que fluye incesante, perdurablemente hacia el frente, sin interrupción, impetuoso. Es un ejercicio edificante, como también obligatorio, para que ustedes, las nuevas generaciones que lo nutren, guarden en la memoria la grandeza del espíritu con la que mi historia, que es su historia, se ha erguido venturosa. Recién concluida la Guerra de Reforma, los hombres de aquella generación, con el impasible presidente Benito Juárez y su gran estratega, el general Ignacio Zaragoza, vaciaron en el monte de la historia mexicana el eslabón de la Reforma para unirlo con nuestra independencia. El presidente Juárez estaba convencido de que una correcta administración del erario daría al país las herramientas necesarias para su progreso, por lo que reunido con sus ministros de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, de Guerra y Marina, Miguel Blanco Musquiz, y el diputado del Congreso de la Unión, Miguel Lerdo de Tejada, implementó diversas políticas encaminadas a subsanar la situación financiera que aquejaba a nuestra nación, y tomó la patriótica decisión de suspender el pago de la deuda a otros países. La respuesta negativa de los acreedores no se hizo esperar. Derivado de las buenas negociaciones, Inglaterra y España acordaron esperar el pago. Por su parte, el emperador de Francia, Napoleón III, guiado por su política expansionista, que ya había llevado la guerra a Europa, Asia y África, pretendía instaurar en México un gobierno bajo su protección. Resolviendo desconocer los acuerdos, ordenó al conde de Lorenzés el avance hacia el interior del país al mando de 6.500 tropas. Esa es parte de la memoria que nos transporta a los campos de Puebla, a una mañana de mayo, donde el ejército francés, el más temido de la tierra, se topó con un gran muro que desconocía, la valentía y el coraje de México. Conciudadanos, el gobierno de la República cumplirá el deber de defender la independencia, de rechazar la agresión extranjera y acepta la lucha que es provocada. Contamos con el esfuerzo unánime de los mexicanos y con que tarde o temprano triunfará la causa del buen derecho y de la justicia. Unidos, salvaremos la independencia de México, haciendo triunfar no solo a nuestra patria, sino los principios de respeto y de inviolabilidad de la soberanía de las naciones. No puedo menos que vibrar de emoción al recordar ese llamado de Juárez que provocó como una chispa ardiente que el espíritu nacionalista ardiera en el corazón de las mexicanas y mexicanos. Y nuestro pueblo se preparó para una prueba de fuego. Frente a ellos se alzaba el ejército francés, considerado en aquella época como el más poderoso del mundo, cuyas filas marchaban con el mismo temple de acero con el que habían triunfado en las campañas de Argelia, Crimea e Italia, y venían con la certeza de la victoria.
señor ministro de guerra. Los franceses tenemos tal superioridad de raza, de organización, de disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que pide usted informe a nuestro emperador, Napoleón III, que con 6,000 soldados ya es el dueño de México. Los bandos contendientes eran claramente desiguales. Por un lado, las tropas del cuerpo expedicionario francés eran disciplinadas, experimentadas y estaban bien equipadas. Por el otro, las fuerzas mexicanas tenían limitaciones materiales y escaso armamento. Pero unos pocos factores resultaron decisivos. Las tropas mexicanas, integradas en su mayoría por la unión de soldados profesionales y gente de los pueblos originarios, como los de Zacapoaxtla, Tetela y Xochiapulco, acudieron al llamado de Juárez, sumándose las valiosas manos de mujeres que desde la retaguardia coadyuvaron al esfuerzo logístico, todos sin un ápice de duda para ofrecer su vida en defensa de la nación. Necesitamos probar a Francia y al mundo entero que somos dignos de ser libres y que contamos con los recursos suficientes para defender nuestra nacionalidad e independencia. ¡Viva Juárez! Y México no retrocedió. Con la valentía que desafiaba toda lógica militar, con algunas armas y machetes, algunos uniformados y mucho incluso descalzos, pero con decisión y amor patrio, el pueblo y sus soldados se dispusieron a enfrentar a ese ejército invencible. El presidente Juárez, al enterarse del avance de las tropas francesas, ordenó al general Ignacio Zaragoza detener el avance. El general Zaragoza, no obstante que atravesaba por un momento de tragedia familiar, siempre estuvo dispuesto a cumplir con su compromiso con la patria. Aún atesoro en mi mente y corazón las palabras de don Justo Sierra, quien, testigo de aquel momento, lo describió de esta manera. Allá iban los jóvenes soldados de la patria. Digno saludo a aquellos espartanos resueltos a morir. Entre ellos destacaba una figura que, a pesar de sus simples y austeros arreos militares, todos le mirábamos profundamente, como si no debiésemos volver a verlo. ¿Quién era ese hombre? Era el que no había dudado. Era el que creía, era la fe, era la patria. Se llamaba Zaragoza. Con satisfacción he recibido el voto de confianza con que se me ha nombrado general en jefe de este cuerpo de ejército. Muy arduo y difícil es el cargo que se me encomienda, pero me sobra voluntad para llenarlo y me esforzaré a fin de desempeñarlo como a la patria conviene. Tengo fundadas esperanzas y casi convicción de que será feliz el éxito de nuestras armas, porque está de nuestra parte la justicia. El general Zaragoza preparó a marchas forzadas a sus tropas y decidió hacer frente a los invasores en la ciudad de Puebla, nombrando al general Miguel Negrete al frente de la defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, quien, a pesar que había militado en el partido opuesto al presidente Juárez, dejó manifiesto su ideario al ponerse a las órdenes del presidente de México. Mi general Zaragoza, estoy a las órdenes del presidente Juárez, puesto que yo tengo patria antes que partido. Agradezco y reconozco su lealtad.
En reunión con sus colaboradores, Zaragoza organizó la defensa, desplegó a sus unidades en el terreno y ordenó la demolición de las torres del fuerte de Guadalupe para evitar que la artillería enemiga calculara la distancia y dirección de sus tiros. ¿Cómo no sentiría un profundo amor y agradecimiento por este hombre cuando, montado a caballo, con su sencilla indumentaria y una voz que era apenas un susurro, en la amplitud del frente, arengó a sus tropas? Soldados, se han portado como héroes, combatiendo por la reforma. No una, sino infinidad de veces han hecho doblar la cerviz a sus adversarios. Hoy van a pelear por un objeto sagrado. Van a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México y les quieren arrebatar su patria. Soldados, leo en sus frentes la victoria y fe. ¡Viva la independencia nacional! Palabras que iniciaron con un murmullo, repiquetearon en todo el frente y línea a línea, hasta convertirse en un potente retumbo que incitó a las tropas a dar lo mejor de sí mismas. Pese a la distancia, la Ciudad de México también fue partícipe de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Puebla ese 5 de mayo, haciendo un uso amplio de la telegrafía. Los mensajes oficiales que hacía llegar el general Ignacio Zaragoza al presidente Juárez dan fe de los principios, sentimientos y necesidades que se vivieron en el campo de batalla. A las 9:30 de la mañana, Zaragoza rinde el primer parte. Tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y formado mi campo a suburbios de la ciudad. En 2 horas estaremos combatiendo. La fortuna estaba echada. Poco después, los franceses iniciaron el ataque. La vanguardia, que estaba integrada por los suavos, al acercarse a la ciudad, sorpresivamente cambió la dirección de su marcha hacia el norte, anunciando con ello que el ataque principal sería sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe. Al 6º Batallón de Guardia Nacional de Puebla, del coronel Juan Nepomuceno Méndez, con sus guerreros de Tetela, Zacapuaxtla y Xochapulco, les correspondió recibir el primer embate enemigo. En cumplimiento a órdenes recibidas, estos patriotas procedieron a replegarse ordenadamente a la línea de batalla, con lo que se materializó un segundo ataque. El general Negrete, quien mantenía a sus hombres pecho a tierra para ocultarlos de la vista del enemigo, hizo una señal con su gorra al mismo tiempo que gritaba: ¡Ahora es cuando, soldados mexicanos! ¡La patria nos asiste! ¡Arriba y fuego! Con el fuego a bocajarro de los mexicanos, los franceses fueron sorprendidos y frenados en su ataque, instante en que los soldados de Tetela, Zacapuaxtla y Xochapulco salieron de la línea de batalla e iniciaron una valiente persecución cercana, demostrando su destreza en el uso del machete, causando bajas significativas en las fuerzas francesas. El general Negrete ordenó al general Álvarez que con su cuerpo de carabineros repeliera el tercer ataque francés, donde suavos, marinos y cazadores a pie trataban de escapar del envolvimiento. El regimiento de marinos que cubría el flanco derecho formó el cuadro de infantería como dispositivo de defensa contra la caballería mexicana para proteger el repliegue. En esta acción, los dragones mexicanos se empeñaron en un tenaz ataque en contra del batallón de marinos con decisión, coraje y valentía. El ejército francés intentó replegarse para reorganizarse. Ha cesado el fuego del todo.
Comunico a usted que el entusiasmo de la plaza es muy satisfactorio. 2 horas y media nos hemos batido. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellos. En las horas finales de aquel día, el general Zaragoza ordenó el cese de la persecución, al percatarse que el enemigo desistía finalmente en su intento ofensivo por imponer un nuevo imperio. Lo imposible ocurrió. A las 5:40 de la tarde, arribó el mensaje al despacho del presidente de la República, donde el general Ignacio Zaragoza, mediante un telegrama, informaba el triunfo definitivo. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla fuerte de 4,000 hombres y pico. Frente al cerro, la fuerza de tiro calculó la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 a 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos han sido muy valientes. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra querida patria sea feliz y respetada de todas las naciones. Cuánta valía ha nacido en este suelo y con cuánto esfuerzo sus renuevos han forjado su historia. No puedo menos que emocionarme de saberme bendecida por contar con quienes en ese ayer glorioso no dudaron ni un segundo en salir a mi defensa. El ejército más poderoso de la tierra fue detenido por un pueblo decidido a conservar su libertad, el pueblo mexicano. ¡Viva el general Zaragoza! ¡Viva! ¡Viva la unidad nacional! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! Ese día, México alcanzó algo más grande que una victoria. Entre el estruendo de los cañones y las aclamaciones de su pueblo, con voz alta, gritó al mundo que su identidad, su libertad, su independencia y su soberanía, no tenían precio, no estaban en venta, no se rendían ante águilas imperiales ni ante coronas extranjeras. Fue la conjunción de valor, coraje y decisiones estratégicas lo que permitió que las armas nacionales se cubrieran de gloria, al derrotar a aquellas fuerzas consideradas invencibles. El 5 de mayo dejó de ser solo una fecha, se volvió símbolo, se volvió alma, y es llama eterna que mantiene encendida la moral de todo un pueblo. Y esta Puebla de Los Ángeles entregó a la nación mexicana y al mundo un ejemplo glorioso de fe en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Unámonos, pues, y no excusemos sacrificios para salvar nuestra independencia y nuestra libertad. Esos grandes bienes sin los cuales todos los demás son tristes y vergonzosos. Unámonos y nos libraremos. Unámonos y haremos que todas las naciones bendigan y exalten el nombre de México. Gracias, mi nación generosa. Por ustedes sigo viva y resonante en el perpetuo espíritu de esta tierra milenaria. Habité en el alma de todas y todos al invocarme en sus ideales. Fui reclamo y juramento de lucha en la independencia para tomar mi nombre en los sentimientos de la nación de Morelos y emerger a la luz en la Constitución de 1824. Ustedes me fortalecieron como principio de nación en la Constitución de 1857.
me forjaron entre pólvora anhelos de libertad y justicia, hasta quedar grabada en la constitución política que rige a esta patria desde 1917. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la patria! ¡Y que viva nuestro querido México! Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para dar inicio al desfile conmemorativo al 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Como mexicanos, nos sentimos orgullosos de recordar a nuestros héroes de la batalla del 5 de mayo de 1862, fecha que quedó grabada con letras de oro en el libro de la historia de México. Se abre paso una descubierta de motociclistas integradas por la Guardia Nacional. Se presenta majestuosa e imponente nuestra bandera monumental, escoltada por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Desfila ante ustedes la descubierta de bandera, integrada por personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Con ustedes desfilan los guiones representativos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana surcan el cielo a bordo de aeronaves 366 en una formación punta de flecha. Custodiando con valor nuestra enseña tricolor, se presentan las escoltas de bandera, integrada por mujeres y hombres que día a día velan por el bienestar del pueblo de México, quienes visten con orgullo el uniforme de la patria. Abriendo el contingente de pueblos originarios, nos honran con su presencia las mujeres originarias del municipio de Huachinango. Las mujeres del municipio de Pantepec, Puebla, visten una indumentaria totonaca. Las mujeres de la comunidad de San Pablito portan vestimenta tradicional de gala de origen otomí. Observamos a los pueblos originarios, encabezados por una descubierta de bandera. La sexta compañía del sexto batallón de Guardia Nacional de Puebla fue integrada por soldados de Xochipulco, también conocidos como los Cuatecompacos. Los tebelos no temblamos, ni de hambre, ni de frío, ni de miedo. El sexto batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla participa en 84 batallas, siendo la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862 el episodio más importante. Formando parte del contingente histórico de la batalla de Puebla, se presenta una fracción representativa del ejército francés, quienes estuvieron al mando del general Carlos Fernando Latril, conde de Lorenzés.
quien consideró que vencer a los mexicanos era una tarea fácil. Honor a quien honor merece. Se presenta el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, constituido por pobladores de Tetela del Río, Zacapuascas y Xochapulcos, al mando del general Juan Nepomuceno Méndez, quienes fueron designados como puestos avanzados en la línea de batalla. Este contingente es representativo de los pueblos originarios de México. Vemos pasar aviones Caza C-295M de la Fuerza Aérea Mexicana. Son aviones de transporte táctico militar versátil, capaz de transportar hasta 9 toneladas de carga o 71 soldados. Mujeres forjadoras y pilares de la historia nacional. Avanza el carro temático denominado La Mujer, Alma y Fuerza de México, en el que se presenta la importancia de la mujer como protagonista indiscutible del destino nacional, desempeñándose en el día a día como madre, guerrera, educadora y líder. Desfila ante ustedes el Centro Militar de Ciencias de la Salud, integrado por la Escuela Militar de Odontología, la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad y Escuela Militar de Medicina. Crisol de la Ciencia y el Honor, la Escuela Militar de Ingeniería. Por la ciencia y el progreso de México. La patria es primero. Honor, valor, lealtad. El Colegio del Aire. Soy cadete de la Fuerza Aérea, el espacio a mi devoción, por los cielos sigo conquistando los sagrados anhelos de honor, por la patria como mexicano, he jurado morir con valor, si abatir la pretende mi sueño, contrajar el perdón tricolor. Soporte de la Fuerza Aérea, fortaleza de la patria. Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Y el cielo conquistar, con águilas al sol, volar, luchar, las alas desplegar, a la orden de hacer fuego, defendiendo el Vibra el clarín de la guerra. Resuenen las fanfarrias. Redoble los tambores. Una marcha triunfal. Presenta ante ustedes el heroico Colegio Militar.
embajador de mujeres y hombres de guerra. Desfilan cadetes de la Batería General Felipe Ángeles a bordo de vehículos tractores de pieza que reportan obuseros de campaña calibre 105 milímetros. A continuación, se presenta la Compañía de Ingenieros Conjunta de México para Operaciones de Paz. Esta compañía pasó revista de entrada el 1 de julio 2022. Este personal cuenta con capacidades en el componente humanitario y de reconstrucción de infraestructura. Su misión es apoyo a las operaciones de paz de las Naciones Unidas. La compañía de ingenieros cuenta entre sus medios con vehículos de blindaje ligero para realizar reconocimientos en áreas hostiles, vehículos blindados tácticos ligeros, ambulancias tácticas blindadas, vehículos blindados para búsqueda, localización y destrucción de explosivos, vehículos de volteo y vehículos de 6.5 toneladas para transporte de personal y material. Honor, valor, lealtad, valores que representan a la Fuerza Aérea Mexicana. Si algún día mal señala, nuestra estrella tricolor, desde el robo no escucharte, vigilante siempre está, Fuerza Aérea Mexicana. A continuación, se presentan los distintos guiones representativos de los organismos y unidades jurisdiccionales de la Sexta Región Militar. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Vemos pasar vehículos de reconocimiento destinados a la exploración, enlace y transporte de personal para su empleo en zonas boscosas o áridas, los cuales están dotados con armamento de gran volumen y potencia de fuego. Cuéntame la historia de la infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras. Desfila ante nosotros la infantería, arma de combate a pie, que reviste gran importancia en las operaciones militares. Soy de corazón, viva madre infantería, eres alma de mi batallón, tu tropa en el combate es fría, ejemplo de resolución. La infantería motorizada recibe esta denominación porque emplea vehículos terrestres a motor para transportar a sus ocupantes en los desplazamientos tácticos. Orgullo ser soldado y mande, sí, señor jefe. En las filas convertir, que la patria hay que preservar. Siendo ejemplo trae en mí, es amor a la libertad. Con la fuerza del blindaje, venceremos. Vehículos DN5 Búfalo, de diseño y fabricación nacional. Es operado por una tripulación de 4 elementos. Podemos observar los vehículos blindados ligeros M11 Ultra de fabricación francesa, destinados para misiones de exploración, reconocimiento y cobertura. Vehículos Lispanar. Estos con
de tracción 6x6, tienen capacidades anfibias y cuentan con movilidad táctica debido a su gran autonomía. Vehículos Pantera están destinados a cumplir misiones en el campo del orden interno. Somos hijos del trueno, el fuego y el acero, invencibles por aire, tierra y mar. Podemos observar baterías de cañones y retroceso calibre 106 milímetros que son empleados para batir por tiro directo a los tanques y otros vehículos enemigos de defensa y protección a las unidades amigas durante el combate. Todo por México. El Cuerpo de Fuerzas Especiales. Precaución, desconfianza y reacción. La Policía Militar. Paracaidistas del cielo la misión. Paracaidistas, vamos del cielo a la misión. Somos los Honor, deber, lealtad, patriotismo, valores institucionales que motivan el actuar del personal naval. En el 164 aniversario de la Batalla de Puebla se presenta el contingente de la Armada de México, encabezada por la majestuosa presencia de la bandera Dorotito, emblema representativo de nuestra institución. Marina, el poder está en su gente. Por primera vez al mando de la columna naval, una mujer, la ciudadana, contraalmirante Isanubia Frías Aguirre, comandante de la Fuerza de Tarea Puebla 2026. Su presencia anuncia con firmeza el orgullo, la identidad y disciplina del contingente en honor a la patria. El desfile avanza al ritmo solemne de nuestras bandas de guerra, imprimiendo con sus toques marciales disciplina y orgullo naval, envolviéndonos en un aire de identidad y memoria histórica que engrandece a la patria. Detrás de ellos vemos a las escoltas de las escuelas de enfermería y médico naval. Con 18 elementos, su presencia exalta la unión entre la fuerza naval y ciencia médica. Hace su presencia el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, procedido por estandarte, gallardete y la presencia del comandante de Cuerpo de Cadetes. Su conducción representa disciplina y vocación académica. Avanza con solemne marcialidad la compañía de la Escuela de Enfermería Naval. Al paso firme se eleva el canto de su himno, proclamando su lema: ciencia, humanismo y lealtad al servicio de México. Hoy, con más de 300 cadetes de formación, modernos laboratorios de simulación clínica y reconocida participación en misiones humanitarias bajo el Plan Marina, esta institución se consolida como pilar de la salud naval. Hace su arribo el contingente de la región naval central, integrada por 115 elementos, acompañados de su banda de guerra
Esta agrupación, reconocida por su precisión rítmica y su disciplina, ha participado en ceremonias nacionales y competencias militares, consolidándose como un referente de identidad y orgullo naval. La Renace simboliza disciplina y cohesión, mientras proyecta el poder operativo de una región que en los últimos meses ha ejecutado más de 170 operativos. Entre sus funciones se encuentra el desarrollo de operaciones navales de manera permanente en las zonas costeras y zonas marinas mexicanas, con el propósito de mantener el control y vigilancia de las actividades marítimas y portuarias de nuestro país. Sus toques de orden y marcha no solo acompañan el paso de las columnas, sino que evocan la tradición histórica de la Armada de México. Con paso firme y determinación inquebrantable, hace su arribo la Brigada de Respuesta a Emergencias. Este componente es la evolución operativa del auxilio civil. Desde su creación, la BRE ha sido el eje central del Plan Marina, interviniendo en más de 600 misiones de rescate a nivel nacional e internacional. Tan solo durante las contingencias hidrometeorológicas del 2025, este personal especializado ejecutó el rescate de más de 2.500 ciudadanos en zonas de inundación. A continuación, observamos a los vehículos comando, en los que aparecen 4 binomios caninos, vanguardia de nuestra fuerza de rescate. A continuación, desfila la tortilladora móvil, con una capacidad de producción de 400 kilogramos de tortilla cada hora. Esta maquinaria asegura que un alimento básico de nuestra dieta llegue fresco y caliente a las familias damnificadas. En el marco del eje vector de salud se presenta la planta potabilizadora. Esta unidad tiene la capacidad de producir hasta 5.000 litros de agua apta para el consumo humano. Cocina móvil, una verdadera fortaleza logística capaz de preparar y servir hasta 7.500 raciones de alimentos calientes al día, operada por personal especializado. Vehículos Ural, camiones tácticos pesados de fabricación rusa, diseñados para operaciones todoterreno, son fundamentales para la infantería de marina, debido a su tracción 6x6. Observamos al vehículo representativo del Resguardo Marítimo Federal, cuerpo encargado de vigilar y dar seguridad en recintos portuarios, marinas turísticas y navegación interior. Hace su arribo la unidad USAR de la Armada de México. Este componente de élite cuenta con la acreditación nacional. Concluye su participación en nuestro quintet desfilado conmemorativo, respaldando las acciones de nuestro firme compromiso para servir a México. Marina, el poder está en su gente. Guardia Nacional. Justicia y paz. Se abre paso vehículos tácticos blindados, cuya función principal es ofrecer una protección integral al personal mediante su blindaje durante la realización de actividades de seguridad pública. La Guardia Nacional, institución de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal con formación policial, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, para desarrollar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los vehículos patrulla tipo camioneta facilitan
personal de la Guardia Nacional, que porta con orgullo el uniforme de proximidad social, que es la vinculación y el acercamiento con la población civil. Disciplina y vocación profesional, salvaguardando la seguridad y la paz social. En todo México está presente la Guardia Nacional. Formamos un baluarte irrevocable de valores y principios de respeto a la ley, poniendo en cada paso el recuerdo a la memoria de los. El helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Mexicana realiza misiones versátiles como transporte de tropas, carga y evacuación médica. Se abre paso el contingente de seguridad a vías de comunicación. Utiliza vehículos radiopatrullas para el transporte de elementos de vigilancia y mantenimiento de la seguridad pública. La Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional. Pasó su revista de entrada el 16 de agosto del 2022. Desarrolló operaciones encaminadas a recuperar el control en una situación difícil. Grandiosa esperanza que otorgar, brindando seguridad. Estrellas en el firmamento nos brillan en la oscuridad. Senderos sin fin de ilusiones, sentimos sus pasos de paz. Fuerza especial de la Guardia Nacional. Yo soy un guardián que defiende y protege los derechos. El deber nos llama, la voluntad nos guía, salvar vidas nos motiva. Se presenta ante ustedes el Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su misión es realizar operaciones de búsqueda y rescate de personas en riesgos ocasionados por algún fenómeno de origen natural o antropogénico. Esta unidad ha desempeñado un papel crucial en emergencias, como el reciente rescate de 4 miembros en la mina Santa Fe, en el estado de Sinaloa. Sus actividades de búsqueda las lleva a cabo en forma conjunta con binomios canófilos. En caso de inundaciones o desbordamientos de cursos de agua, son empleadas las embarcaciones para búsqueda y reconocimiento. El vehículo de bomberos forma parte del material del Ejército Mexicano acreditado a nivel nacional. Los vehículos cisternas son empleadas para la distribución de agua potable a las comunidades afectadas. El plan DN3E se formalizó en 1966 para auxiliar a la población civil en caso de desastres. Su objetivo es salvar vidas, brindar seguridad y apoyar a la reconstrucción de zonas afectadas. Se organiza en 3 fases: prevención, auxilio y recuperación. Los módulos de pavimentación participaron en la Sierra Norte durante las lluvias del mes de octubre 2025. Con estos módulos desplegados, el gobierno del estado apoyó el plan DN3E para abrir caminos y reconectar las comunidades. Así, la ayuda del gobierno de México llegó de manera oportuna en auxilio de quienes enfrentaron esa difícil emergencia. En 2025, con 14 módulos de pavimentación e insumos donados por Pemex, el gobierno del estado rehabilitó más de 5,000 calles, equivalentes a 146 kilómetros.
Desfila ante nosotros el contingente de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla. Creada el 21 de noviembre de 1986, a raíz de los sismos que sacudieron nuestro país, los días 19 y 20 de septiembre de 1985. El contingente se conforma con honorables ciudadanos del Estado de Puebla, con características profesionales, técnicas, operativas, administrativas, jurídicas, logísticas. Son brigadistas y pilotos experimentados que se despliegan en todo el estado por tierra y aire. Las principales acciones que desempeñan son análisis meteorológico, monitoreo de fenómenos perturbadores y zonas de riesgo, ejecución del Plan Popocatépetl, capacitación de comités comunitarios de protección civil, atención y respuesta a emergencias y sismos, combate de incendios, auxilio ante inundaciones y deslizamientos de ladera, promesas de nuestro presente y arquitectos de nuestro futuro. el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, niñas y niños, hijas e hijos de militares, quienes serán los futuros guardianes para proteger la soberanía de nuestra patria, pertenecientes al CENDI número 9. Su atención, por favor. El general de brigada de Estado Mayor, Juan Ernesto Estrada González, comandante de la columna de desfile y de la 25 Zona Militar, rendirá el parte de novedades a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante la sociedad poblana 11 banderas de guerra, 22 guiones, 3.414 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas, 509 integrantes de la Guardia Nacional, 10.528 niños y adultos de 30 escuelas de educación básica, media superior y superior, 171 Zacapuastlas, Xochapulcos y Tetelenses, 120 carros terrestres, 2 carros temáticos, 9 aeronaves, 2 helicópteros UH-60, 3 drones, 3 embarcaciones, 95 semovientes, 22 canes, 4 águilas, 13 carros alegóricos y 11 vehículos de protección civil del Estado de Puebla, concluyendo el desfile sin novedad.